La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Hola, nosotros somos el grupo número 3 y hoy les vamos a hablar sobre los fonemas y sus tipos. Se conoce fonema a la unidad mínima del sonido de una lengua. También nos dicen que los fonemas son abstracciones y son individualistas. Por ejemplo, el fonema A, ¿verdad? Visualiza en mi boca A. Entonces, ¿qué palabra podemos formar con el fonema A? Abeja, ¿verdad? Alas y también árbol. Otro fonema puede ser el fonema G. Visualizan el sonido y visualizan mi gesto de lengua G, ¿verdad? Entonces, ¿qué palabra podemos formar con el fonema G? Puede ser gallina, gato y por último, gema. ¿Cómo pueden existir otros números más o otras palabras más con estos fonemas? Es muy importante que el niño aprenda el sonido asociado a cada letra. Por ejemplo, como anteriormente le dije, el fonema A, podemos asociarlo con esta figurita, abeja, ¿verdad? Porque comienza con el fonema A. O también puede ser árbol, ¿verdad? Comienza con el fonema A. O puede ser también un nombre, Analía, comienza con el fonema A. Asimismo, como anteriormente lo dije en el ejemplo, el fonema G podemos asociarlo con gato, ¿verdad? Porque comienza con el fonema G. O un nombre, podemos asociarlo con Gabriela, porque comienza con el fonema G. Y esto es muy importante porque ayuda al léxico y también ayuda a mejorar la lectura. Ahora les daré unos pequeños ejemplos de cómo conjugar los fonemas. Por ejemplo, el fonema P lo podemos conjugar con el fonema A. Entonces se formaría una sílaba PA, ¿verdad? ¿Y qué palabra podemos formar con la sílaba PA? Pa, ¿verdad? Asimismo, el fonema P podemos conjugarlo con el fonema E. Entonces, ¿qué sílaba se va a formar? P. ¿Y qué palabra podemos formar? Puede ser pepa. Ahora, el fonema P podemos conjugarlo con el fonema I, ¿verdad? Entonces se forma la sílaba pi. ¿Y qué letra podemos formar con esa sílaba? Pipa. Otro ejemplo, el fonema P lo podemos conjugar con el fonema O. Entonces se forma la sílaba po. Y una palabra que podemos formar con esa sílaba puede ser poma. Por último, el fonema P lo podemos conjugar con el fonema U. Y se forma la sílaba pu. Y podemos formar con esa sílaba una palabra. ¿Cuál será? Puma puede ser, ¿verdad? Entonces podemos decir que los fonemas facilitan el aprendizaje de la lengua y el desarrollo de la lectura y de la escritura. Ahora, como ya sabemos que son los fonemas se clasifican en dos tipos. Son fonemas vocálicos y fonemas consonánticos y más luego veremos de ellos. Fonemas vocálicos. ¿Qué son los fonemas vocálicos? Los fonemas vocálicos se encuentran en los alfabetos, es decir, tenemos 5 caracteres que están representados que se dicen que son las vocales, es decir, como la letra A, E, I, O, U. Es decir, también le voy a explicar cuáles son las vocales abiertas y cuáles son las cerradas. Las vocales abiertas tenemos, por ejemplo, la letra
A, la letra E y la letra O, como observan. ¿Por qué decimos que estas vocales son abiertas? La podemos decir porque al momento de que nosotros pronunciamos la palabra A, abrimos la boca y hacemos la lengua hacia adentro. Ya, ahora le voy a explicar cuáles son las palabras, o sea, las vocales que son las letras cerradas. Es decir, tenemos como la I y la U. ¿Por qué decimos que estas palabras son cerradas? La podemos decir porque al momento de nosotras decirlo, lo hablamos espacio, es decir, por ejemplo, imprimir. No abrimos mucho la boca como las palabras abiertas, que es como la palabra a, abrimos la boca, por ejemplo, arco. Los tipos consonánticos. Se dice que son fonemas de la unidad fenómeno mínima que existe en un sistema lingüístico. Esto significa que son palabras que resultan de la unión de diferentes fonemas que cobran un significado. Entre ellas dice que tenemos diferentes tipos para poderlos distinguir. Por ejemplo, como modo, lugar, vibración y canal de salida. ¿Qué significa cada uno de estos? Se dice que en modo es cerrando el paso del aire o estrechando el canal de salida. En lugares en que se crea un sonido labial, dientes, paladar o veloz de palabras. En vibraciones son de acuerdo a las vocales, como sonoras y sordas. En canales de salida tenemos como ejemplo la boca y la nariz. También se dice que tenemos variedad de diferentes tipos de consonántica, que entre ellas tenemos la bilabial, oclusivo, africativo, lateral, vibrantes y nasal. ¿Qué significa cada una de ellas? Que la bilabilidad es cuando los labios se tocan, por ejemplo, P, B, M. Y oclusivo, cuando la boca se cierra completamente por un momento. Por ejemplo, P, T, K, B, D, G. Fricativo, el aire entra de la boca y raza produciendo un sonido, como por ejemplo F, F, Ta, J, Y, S. Africado, se produce como un sonido por oclusivo y después viene una ficción, como por ejemplo cha. Africado, lateral, el aire entra de la boca por la razón lateral de la clavidad, por ejemplo L o doble L. Vibrante es cuando el aire entra de la boca realizando una pequeña vibración al pasar, por ejemplo, pro, r, cra, tra, r, porque hay mayor significado de vocabulación. Nasal es una parte del aire que nos toca para poder hablar. Sale, por ejemplo, de la fosa nasal. Por ejemplo, N, ñ. Cada una de estas que tenemos aquí, por ejemplo, hay dos diferentes tipos que también nos podemos pronunciar para cada sílaba. Por ejemplo, pro, cha. Se dice que son de dos sílabas porque tenemos la primer palabra, el primer fonema donde lo pronunciamos pro porque tenemos el mayor significado y cha ya viene con otra, por eso decimos que son de dos sílabas. Esto significa que son bisílabas. Y también decimos
profesor. Estas vienen con 3 sílabas que son trisílabas. ¿Por qué? Porque pro, a donde tenemos la mayor pronunciación de voz. Y viene fe, viene otras siguientes palabras, sílabas. Y sor, que ya viene en la última. Por eso se vienen por medidas de que son profesor, donde tenemos un mayor significado y una mayor pronunciación de voz. ¿Por qué son importantes los fonemas? La conciencia fonológica es considerada una habilidad que se trabaja en niños tanto de kinder, pre-kinder y de primero de básica, ya que en esta edad los niños comienzan a comprender que el lenguaje puede ser dividido. También podemos decir que los fonemas son importantes para el desarrollo y escritura, por tanto es importante estimular desde temprana edad y de una manera adecuada para evitar dificultades posteriores. Aquí el niño aprende a manipular de manera consciente el lenguaje y abre puertas a un montón de aprendizajes posteriores. También acotamos que en este medio los niños aprenden a reconocer y usar los sonidos del lenguaje, hablando, identificar palabras y contar el número de las sílabas que lo componen. Por ejemplo, un ejemplo claro son los niños que tienen problemas de conciencia fonológica, los cuales a lo largo de su etapa no han aprendido lo necesario. Y los problemas que presentan son dificultades de escritura y de lectura, retrasos del habla, problemas de comprensión y dificultades de la comunicación. Por ello es importante que cada uno de ellos, tanto en la escuela como en el hogar, sean reforzados los fonemas, ya que en este caso son importantes para que ellos puedan aprender del lenguaje, tanto solos, que desarrollen su habilidad, tanto en la escuela, que la profesora los ayude a desarrollar este aprendizaje.